Es agradable poder ir a la palabra de Dios, aprendemos tanto. La humanidad necesita tanto de Dios, de la presencia de Dios para poder transformar nuestra naturaleza. Somos dichosos como escogidos, como elegidos, como parte del pueblo de Dios, porque Dios sigue transformándonos. Yo me hago una pregunta, ¿será que la humanidad con tanta madurez que se piensa que tiene, ya no existe amargura, odio, crueldad, violencia, deseos de matar? Si la sociedad pudiera madurar haciendo a Dios a un lado, podríamos pensar que debería ser más armoniosa la convivencia uno con otros. Pero en realidad la naturaleza humana nos demuestra que necesitamos de la dirección de Dios. Hoy nuestro mensaje se titula Oponiéndose a Dios. ¿Y por qué este mensaje? Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, tarde o temprano experimentaremos las consecuencias de nuestros actos. De hecho, a veces personas piensan que oponerse a Dios es hablar en contra de Dios. No, sencillamente vivir una vida que va en contra de la voluntad de Dios. El último mensaje fue llamado bendecidos y hablábamos de las bendiciones que tenemos como cristianos. Nos enfocamos en Génesis 27 cuando Isaac bendice a Jacob. Todo lo que ocurrió con esta familia de 4 miembros, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Todo lo que ocurrió. Y hoy volveremos a hablar de esta familia en este mensaje que se titula Oponiéndose a Dios. Comenzamos en Génesis 26, 34 al 35. Regresamos unos versículos antes del capítulo 27 para poder ver algunos detalles que estaban pasando con Esaú. Dice el versículo 34 al 35. Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Y aquí he puesto un título, resultado de todo esto fue igual a amargura. Esaú se fue a buscar mujeres ahí al pueblo de Canaán, y el resultado de ese actuar de Esaú, lo que trajo en Isaac y Rebeca fue amargura. No sé cuál era el comportamiento de esas dos mujeres, pero estaban causando amargura, sufrimiento, tal vez no estaban conformes. ¿Qué es lo que ocurría en ese seno? Pero más que enfocarnos en todo este aspecto, vamos a hablar un poco de Esaú. Y Esaú se oponía a la voluntad de Dios de varias formas y de varias maneras. El casarse con estas mujeres era una manera también de oponerse a la voluntad de Dios. Acompáñame a orar para continuar con este mensaje. Señor, muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder ir a tu palabra. Gracias por la gran sabiduría que hay en ella. Gracias porque nos rescataste de una vida sin sentido. Gracias porque nos diriges a una vida eterna, maravillosa. Gracias, Señor, porque nos permites despojarnos de odios, de amarguras, de cosas que van en contra, Señor, de tu palabra. Permítenos, Señor, con nuestra obediencia a tu palabra, Señor, poder caminar en ese plan que tú tienes para nuestras vidas. Con nuestras acciones, gracias que nos permites hacer tu voluntad y no oponernos a tu palabra. Dirige este mensaje, Señor. Ruego que estés en el hogar de cada persona que lo está escuchando, y ruego e imploro, Señor, que nos permita ser transformados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de Esaú, no siguió el patrón establecido por Abraham. Desde ahí ya Esaú estaba yendo y oponiéndose, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y oponiéndose a la voluntad de Dios. En Génesis 24, del 3 al 4, Abraham puso un patrón que él anhelaba que sus descendientes siguieran, y dice aquí en el versículo 3 y 4: y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Así fue como la historia de la unión de Isaac y Rebeca.
porque Abraham estableció un patrón de, hablando aquí con su criado, con su siervo, lo envió para seguir la voluntad de Dios, y vemos en esta escritura, en el capítulo 24, todo lo que aconteció, todo lo que Dios se manifestó para que se llevara a cabo la búsqueda y el encuentro de la esposa de Isaac. Y de la misma manera, aquí está ese patrón establecido por él, pero cuando Esaú decide ir a buscar mujeres ahí en este lugar, Canaán, hija de un hitita, estaba yendo en contra del patrón establecido por Abraham, por lo tanto se estaba oponiendo a lo que era la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que aquí estamos hablando en estos versículos que ni siquiera habían pasado al momento donde viene todo el complot sobre la bendición que Isaac quería dar a Esaú, y luego que Rebeca ayudó a Jacob para que él la recibiera. Ni siquiera había pasado esto. Ya vemos algunos patrones que estaba viviendo Esaú, un hombre que se alejaba de tener un comportamiento espiritual. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice aquí en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, aquí la Biblia nos dice algunos aspectos de Esaú. Esaú era un hombre dado a la carne, un hombre buscando aquí a la edad de 40 años, tener 2 esposas, y se le menciona a él no de una manera positiva, sino en comparación de lo que no es correcto. Aquí el autor de Hebreos dice que no sea que haya algún fornicario profano, y eso nos muestra cómo era Esaú, algo que iba en contra de lo que Dios anhela de su pueblo. Y esto es una de las cosas que vino a hacer daño a Isaac y Rebeca. El comportamiento de Esaú estaba haciendo daño a este matrimonio. Y luego en Hebreos 12:16 menciona cuál es la razón. Por eso vamos armando desde el capítulo 26 de Génesis. Tocamos el capítulo donde Abraham pone un patrón, y venimos aquí a entender por qué razón Esaú actuaba de una manera incorrecta. Cómo es que la Biblia nos describe cuál era el actuar de Esaú. ¿Qué tiene que ver todo esto con oponiéndose a Dios? Bueno, sencillamente él no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Él no estaba ni siquiera agradando a sus padres. Él estaba agradando a sí mismo. Quería siempre hacer su voluntad. Quería hacer y llevar a cabo el deleite de sus deseos y de sus placeres. Y aquí la Biblia no lo indica. Regresando aquí al capítulo 27, 41, y llegamos al momento donde Dios ya ha bendecido por medio de Isaac a Jacob, donde se llevó a cabo todo el complot, cuando Esaú regresa y se da cuenta que quien recibió la bendición fue Jacob. Y aquí en este versículo él expresa, o la Biblia nos dice qué es lo que está pasando en la vida de Esaú. Vamos a leerlo en el versículo 41. Dice: a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! Esto es impresionante y nos muestra cuán cuidadosos debemos de ser con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Leí un título a este versículo: odio por orgullo y envidia, y un intento de derrotar la voluntad de Dios. Aquí vemos nuevamente a Esaú, un hombre que sintió odio por el orgullo que había en él, el orgullo de entender que él quería la primogenitura. Sin embargo, se le había dado a Jacob, pero no nos olvidemos que él la había rechazado. También envidia, porque quien recibía la bendición iba a recibir doble porción de la herencia. Y aquí él estaba sintiendo esa envidia, y la Biblia nos dice que Esaú guardó un profundo rencor para con su hermano. Imagínate, si un hermano llega a odiar a otro, me imagino que conoces a algunas familias en donde 2 hermanos se odian, 2 hermanos no pueden verse, o familiares, no sé, un tío que no quiere a un sobrino quiere a un tío.
Hay situaciones en las familias donde puede haber odio. Hay otro buen ejemplo, hay amigos que terminan peleados por alguna circunstancia. Tal vez esos amigos que andaban tanto tiempo juntos terminan peleando. Relaciones sentimentales y emocionales. Hay personas que se divorcian y terminan odiándose el uno al otro cuando decían que había un amor impresionante en sus vidas. Luego lo que hay es un odio. Aún en las congregaciones puede haber personas que caminamos juntos y de repente una situación adversa y una persona puede terminar odiando a otra. No estamos diciendo que estamos libres de esos sentimientos. Lo que estamos diciendo es que nosotros, por orgullo, por envidia o por cualquier otra razón, podemos terminar siendo como Esaú si no tenemos cuidado. Y vino el pensamiento de Esaú y pensó, ya mi papá va a morir, entonces hace falta poco para que hagamos duelo por él, y entonces después de eso mataré a mi hermano Jacob. Un deseo profundo de vengarse. Los comentaristas piensan que Isaac vivió como 40 años más. Entonces no fue inmediato el hecho de poder llevar a cabo esa venganza. Él pensó, quizás le faltan unos días, semanas, meses o poquitos años, y luego voy a matar a mi hermano. Había una motivación en él mundana de querer matar a su hermano porque él sentía que le había hecho daño. Y es que hay personas que al sentirse que son dañadas, y hay razones incluso a veces que ni siquiera son razonables para sentirse dañados. Hay personas que por su propio accionar, como el caso de Esaú, se sintió dañado. Él pensó que Jacob le había robado algo, que lo había ofendido, cuando él mismo le había vendido sus derechos de hijo mayor, y cuando Dios había elegido a Jacob como el que iba a llevar la bendición. Eso lo sabía Isaac y Rebeca. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un odio tan grande dentro del corazón de Esaú, que está pensando acabar con la vida de Jacob. Aquí tenemos que ser cuidadosos nosotros, porque ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones, ese tipo de cosas, posiblemente Satanás va a querer utilizarlas para que nuestras vidas provoquen algo incorrecto en contra de otras personas. Tal vez no el alcance de matar a alguien, pero a veces con el pensamiento o a veces con la separación, con el odio, ese tipo de cosas pueden llegar a ocurrir. En el versículo 42 al 45, aquí le he titulado esto días convertidos en años. A veces nuestros planes parecen tan perfectos y luego agarran otro rumbo. Cuando son planes alejados de la voluntad de Dios, pueden agarrar cualquier rumbo. Dice aquí en el versículo 42, cuando Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por unos días hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque voy a perder a mis 2 hijos en un solo día. Entonces aquí Rebeca se entera de los planes de Esaú, llama a Jacob, le pide que se prepare, que huya y que vaya a la casa de su hermano Labán por algunos días. Dice Rebeca en su inteligencia, en cómo había manipulado las cosas en este capítulo 27 para darle la bendición a Jacob, está pensando ahora voy a pedirle a Jacob que se vaya, porque Esaú anhela matarlo. Entonces vemos aquí a Rebeca nuevamente pensando, yo necesito ir acá. Y aunque Dios en medio de todas esas circunstancias, Él se glorificó aún en la ausencia de Jacob, comenzamos a ver algunas cosas aquí. Esos días que pensaba Rebeca, en realidad se convirtieron aproximadamente en 20 años. Ella tenía en su pensamiento, cuando ya él se haya tranquilizado y olvidado, te voy a enviar a buscar, o enviaré a alguien a buscarte. Y eso, algunos comentaristas creen que incluso Rebeca ya no volvió a ver a Jacob. Así de fuerte fue la situación que experimentó Rebeca, que experimentó Jacob. La historia de Jacob la veremos, pero en todo este entorno vemos a un Isaac, vemos a un Esaú
que nuevamente, que ahora están teniendo una separación, un Esaú que se queda guardando odio, rencor. Rebeca lo sabe, posiblemente también Isaac lo sabía. Entonces, cuando nos oponemos a Dios, no nos damos cuenta que finalmente quien sale lastimado somos nosotros mismos. Las personas que se oponen a Dios no reflexionan que son ellos mismos los que se lastiman, los que se hieren, los que sufren ante estas circunstancias. Y esto es lo que estaba pasando aquí con toda esta familia. Todo lo que había ocurrido en el capítulo 27, el complot de Isaac con Esaú, luego Rebeca con Jacob, luego el engaño, todo esto, ellos terminaron dañándose a sí mismos, pero no se daban cuenta que también se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿has reflexionado que posiblemente algunas cosas que estás viviendo hoy en día se están oponiendo a la voluntad de Dios? Posiblemente has reflexionado, es un hijo de Dios, eres alguien que trata de hacer la voluntad de Dios, pero con estas cosas que estás permitiendo en tu vida, puedes llegar a considerar, no me va a pasar nada, Dios me va a perdonar y va a pasar, posiblemente eso va a suceder, porque tenemos un Dios misericordioso, pero algo que tienes que pensar profundamente es que la otra cosa que puede pasar es que también hayan consecuencias de tu actuar, de esa oposición, ya sea verbal o en acciones, en contra de la voluntad de Dios. También aún te puedes arrepentir y puedes continuar siendo parte del pueblo de Dios, pero también pueden haber consecuencias y posiblemente vas a pagar las consecuencias de esas acciones, tal y como les pasó a Isaac, a Rebeca, a Esaú y a Jacob. Eso es lo que a veces las personas no consideran. El malvado, el que está alejado de Dios, está pensando, no necesito de Dios, algún día voy a ir hacia hacer la voluntad de Dios, y no se dan cuenta que posiblemente las consecuencias de sus actos las van a cosechar. Hay personas que esperan tocar fondo para hacer la voluntad de Dios, y no necesitamos tocar fondo para hacer la voluntad de Dios. Esto es algo que Dios tiene la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de transformarlos, pero hay consecuencias de nuestros hechos que aún entregando nuestras vidas a Cristo vamos a tener que vivir con esas consecuencias. Por ejemplo, situaciones de deuda, situaciones emocionales, sentimentales, aún de salud, puede ser que vamos nosotros a continuar con esas consecuencias. Pero aquí estamos viendo nuevamente a Rebeca preocupada, pensando, no quiero perder a mis dos hijos en un solo día. Y continúa la historia aquí en el versículo 46, aquí mismo en Génesis 27. Luego Rebeca dijo a Isaac: estas mujeres hititas me tienen cansada, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Y viene otra vez Rebeca. Ahora ya había hablado con Jacob acerca de que se fuera, y ahora estaba hablando con Isaac. Estaba manipulando todas las circunstancias aquí, estaba manipulando a Jacob otra vez para que se fuera a la casa de su hermano Labán. Ahora estaba hablando con Isaac, también manipulándolo de lo que ella estaba viviendo con las esposas de Esaú. Y aquí está convenciendo a Isaac para que haga algo, para que no deje que Jacob haga lo mismo que hizo Esaú. En efecto, la historia que vamos a continuar, vemos a un Isaac que en realidad puso atención a lo que Rebeca le estaba diciendo, y él, una de las razones por la que también Jacob se fue porque Isaac entendió esto que le estaba diciendo Rebeca. O sea, de una u otra manera sí cayó en manipulación tanto Isaac como Jacob en lo que Rebeca quería que sucediera. Entonces ella le dice aquí: más me valdría morir, ¿verdad?, si Jacob también hace lo mismo. En otras palabras, ya lo que hizo Esaú es terrible, no nos ha dado paz, nos ha dañado, nos ha llenado de amargura, y ahora posiblemente Jacob puede hacer lo mismo. Pero Rebeca sabía, Jacob se tiene que ir, y también sabía, tengo que hacer algo para que Isaac le diga a Jacob que se vaya. Y este es un buen argumento. Tal vez es
tiempo para que él se vaya a buscar esposa a la tierra en donde estaba Labán, el hermano de Rebeca. Entonces aquí vemos todas las cosas y cuando el título que dice aquí, todos perdieron. En esta historia, todos perdieron. Perdió Isaac porque vio a sus dos hijos separados, la relación con su esposa, una relación sin confianza. Perdió Rebeca porque perdió la cercanía de Jacob a un hijo al que ella quería tanto. Tanto así que la historia se piensa que ella ya no lo volvió a ver. Se perdió también la relación entre Esaú y Jacob. Imagínate, 20 años que estuvo Jacob allá en la tierra con su tío Labán. Hubo una separación de ellos como hermanos. Se separó la familia, la convivencia, había odio, había deseos de venganza. Entonces, en esta historia, realmente todos perdieron. Aún en medio de todo esto, Dios siguió haciendo su voluntad, siguió en la línea de Jacob para seguir haciendo su voluntad y poder llevar a cabo el propósito. No nos olvidemos que del linaje de Abraham, Isaac y Jacob es el linaje en donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y tanto así que Jacob se convirtió en Israel y Israel es el pueblo que Dios eligió. Entonces vemos aquí que todos pierden. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, ya sea individualmente, como familia o aún con situaciones que podemos tener unos con otros, no nos olvidemos que finalmente perderemos todos. Perderás tú, perderé yo. Si tienes una situación en el corazón, si hay personas que tienen alguna situación en el corazón, lo que va a suceder es que va a haber sufrimiento. Finalmente va a ser sufrimiento. La manera como perdieron ellos acá fue con sufrimiento. Sufrieron. Ellos lo tenían todo, tenían la bendición de Dios, tenían sus posesiones, solamente una cuestión de orden familiar, lo cual no ocurrió, lo cual todos terminaron oponiéndose a la voluntad de Dios, ¿verdad? En su actuar. La voluntad de Dios era que Jacob iba a tener la bendición, iba a ser el primogénito escogido por Dios, ¿verdad? El que iba a descansar en él la bendición de Dios. Pero con todo lo que ocurrió, sencillamente estaban actuando como personas que no estaban teniendo en primer lugar a Dios. Cuando Esaú quería vengarse y matar a Jacob, también él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, quería deshacer el plan de Dios, de que la herencia, de que la bendición iba a estar en Jacob. Así que en esta historia, terminando el capítulo 27, lo que podemos entender es que todos perdieron. Y nos dice Gálatas, capítulo 5, 16 y 17, ¿verdad? Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces el consejo es que obedezcamos al Espíritu Santo, que lo obedezcamos para hacer lo correcto, para no oponernos a Dios. Así no vamos a desear lo malo. Esaú era muy fácil que él deseara lo malo porque no estaba gobernado por una vida espiritual. De la misma manera nosotros podemos en algún momento pensar, quiero conquistar el mundo para glorificar a Dios, y en el otro instante poder traicionar esos sentimientos y poder ir en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, no podemos hacer lo que se nos antoje. Tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios según su palabra. Concluimos este mensaje con varias cosas. Debemos tener cuidado con nuestras acciones, ya que pueden oponerse a Dios. Una vida de pecado se opone a la voluntad de Dios. En la familia de Isaac y Rebeca, todos perdieron. Y para ser victoriosos, debemos obedecer al Espíritu Santo. Hay una gran enseñanza en este pasaje, que podríamos oponernos a la voluntad de Dios si no somos cuidadosos. Que tener una vida espiritual es muy valiosa para no hacer lo malo, para ser victoriosos. En la familia de Isaac y Rebeca, todos perdieron, y lo que nosotros queremos en nuestra vida espiritual es poder disfrutar de una vida llena de la presencia de Dios. Feliz noche.